El sol primaveral apenas atravesaba las persianas de la consulta de Lulu Collins. Se ajustó las gafas de montura fina con un movimiento familiar y sonrió a la anciana paciente. Señora Stephenson, sus ojos están perfectamente. Un poco de sequedad es normal a su edad y ya le he recetado unas gotas. Espero volver a verla dentro de 6 meses. La mujer dio las gracias al médico y, sacudiendo su voluminoso bolso, se dirigió a la salida. Lulu la miró y cogió un vaso termo de té verde enfriado hacía tiempo. Aún quedaban 4 pacientes antes del final del día. A sus 28 años, Lulu ya se había ganado la reputación de ser atenta. No metía prisa a los pacientes, escuchaba todas las quejas y temores y explicaba las citas en un lenguaje sencillo. Su despacho, en la tercera planta de la clínica oftalmológica privada, Clearview, era diferente de los demás. Siempre había flores frescas, y en lugar de carteles con la estructura del ojo, había fotos de paisajes en las paredes. El siguiente paciente era un niño de unos 10 años con su madre. Mientras Lulu comprobaba su agudeza visual, le contó una divertida historia sobre un mapache que se había metido una vez en su patio trasero. El niño se relajó, dejó de tener miedo a los instrumentos y el examen transcurrió con facilidad. «Se te dan muy bien los niños. ¿Tienes hijos?», preguntó la madre del niño. Lulu negó con la cabeza mientras seguía rellenando el historial. No se molestó en añadir que Tim y ella habían decidido no tener hijos por el momento. Después del trabajo, Lulu se detuvo en una pequeña tienda de productos agrícolas cerca de su casa. Le encantaba cocinar y a menudo experimentaba con nuevas recetas. El plan de hoy era quiche con champiñones y espinacas. A Tim le encantaba lo que ella cocinaba, aunque era indiferente a la cocina y podía comer pizza durante semanas. En casa, Lulú se puso sus pantalones caseros y su camiseta favorita, se remangó la camisa y puso música. Cocinar siempre la ayudaba a relajarse después de un día de trabajo. Mientras troceaba metódicamente las setas, pensó en el fin de semana que se avecinaba. Tim y ella irían al mercado agrícola y al vivero a recoger nuevas plantas para su pequeño jardín. Su teléfono sonó suavemente. Un mensaje de su amiga Melanie invitándola a almorzar el domingo. Lulu escribió rápidamente una respuesta y volvió a cocinar. Le encantaba su vida mesurada, basada en pequeños placeres, el café de la mañana en el porche, un libro nuevo antes de acostarse, largos paseos los fines de semana. Tras casarse con Tim hacía 3 años, Lulu no aspiraba a ser la esposa perfecta de las revistas de moda. Conservaba su apellido, seguía forjando su carrera y no pensaba dedicarse a su familia. Sin embargo, pensaba que su matrimonio era armonioso. Tim y ella se complementaban sin intentar rehacerse el uno al otro. La puerta principal se cerró de golpe cuando Tim regresó, abrazando a Lulu por detrás y hundiendo la nariz en su cuello. ¡Qué bien huele! ¿Qué vas a hacer esta noche? Quiche con setas. ¿Cómo te ha ido el día? Bien. Terminando un nuevo nivel, la fecha límite es en una semana. Tendremos que trabajar el fin de semana. Lulu frunció el ceño. Pero íbamos al mercado. Lo siento, cariño. Te prometo que el fin de semana que viene todo irá sobre ruedas. Ella asintió, sin molestarse en discutir. Al fin y al cabo, sabía dónde se metía cuando se casaba con un desarrollador de videojuegos. Los plazos y las revisiones formaban parte de su profesión. La velada transcurrió como de costumbre. Cena con el programa, conversaciones sobre el trabajo y planes para la semana siguiente. Tim hablaba del nuevo juego. Lulu compartía casos divertidos con los pacientes. A las 10 se fueron a la cama. Mañana ambos tenían que madrugar. Mientras se dormían, Lulu pensó en lo afortunada que era. Tenía un trabajo que le encantaba, un hogar confortable, un marido cariñoso. Quizá a algunos su vida les pareciera demasiado sencilla o aburrida, pero a ella le gustaba tal como era, tranquila y fiable,
sin dramas ni sobresaltos. Era un caluroso día de verano de hacía 5 años, cuando Lulu estaba terminando la residencia y preparándose para un examen importante. La cafetería del centro médico estaba inusualmente silenciosa mientras ella se sentaba en la mesa del fondo con su libro de oftalmología. El aire acondicionado apenas hacía frente a la congestión, y un café con leche helado parecía la salvación. El tipo alto de la mesa de al lado tecleaba en su portátil, fruncía el ceño de vez en cuando y se despeinaba. Cuando volvió a coger el café frío, golpeó accidentalmente la taza con el codo. La bebida caliente se derramó sobre los apuntes de Lulú. «Mierda, lo siento, lo he estropeado». Cogió las servilletas e intentó salvar las páginas empapadas. «No pasa nada, son copias», sonrió Lulu mirando su cara de confusión. «Soy Lulu. Tim. Y realmente me siento terriblemente incómoda. ¿Puedo invitarte a otro café?» Y así empezaron a conocerse, con notas desordenadas y una larga conversación sobre trabajo. Resultó que Tim estaba desarrollando un juego para móviles y a menudo venía a trabajar a esta misma cafetería. Hablaron durante horas y Lulu se olvidó por completo de estudiar para el examen. Tim llamó al día siguiente y le propuso que volvieran a verse. Resultó ser un oyente atento. Preguntó sobre medicina con interés. Compartió anécdotas divertidas del mundo del Game Madev. En la tercera cita caminaron hasta el amanecer por el paseo marítimo. Hablaron de todo y se besaron como adolescentes. Su relación evolucionó rápidamente. Al cabo de un mes, Tim llevó su cepillo de dientes y su taza favorita al piso de Lulú. 2 meses más tarde decidieron vivir juntos. Se llevaban sorprendentemente bien. Ambos valoraban el espacio personal pero disfrutaban de verdad de la compañía del otro. Tim apoyó a Lulu durante los exámenes difíciles. Ella le ayudó a no volverse loco durante los proyectos urgentes. Aprendieron a entenderse sin palabras, cuándo era necesario abrazarse y consolarse, y cuándo era mejor dejarse solos. A menudo cocinaban juntos por las tardes, aunque Tim solo se entrometía y trataba de robarle un trozo de algo sabroso. Tim le propuso matrimonio en su cafetería favorita, la misma en la que se habían conocido. Se arrodilló en medio de la sala, sacó un anillo y empezó a decir palabras bonitas, pero se emocionó tanto que lo confundió todo. Lulu lloró de felicidad. Los visitantes aplaudieron y el camarero les trajo 2 capuchinos a cuenta de la institución. Decidieron celebrar una boda de cámara, solo amigos íntimos y familiares. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña mansión a las afueras de la ciudad, entre manzanos en flor. Lulu eligió un sencillo vestido de seda. Tim insistió en un traje negro clásico. Ambos escribieron sus propios votos y apenas pudieron contener las lágrimas al leérselos. La luna de miel la pasaron viajando por Europa, sin un itinerario claro, parando donde querían. Paseamos por callejuelas estrechas, probamos la cocina local e hicimos fotos divertidas. En un pueblecito del sur de Francia encontraron una tienda de antigüedades donde Tim le compró a Lulu un broche antiguo con un camafeo que ella conserva como talismán. Después de la boda, sus vidas no cambiaron mucho. Seguían apoyándose mutuamente, riéndose de bromas comunes y haciendo planes para el futuro. Tim siguió trabajando en juegos, su carrera iba en ascenso. Lulu consiguió trabajo en una prestigiosa clínica y se ganó rápidamente el respeto de sus colegas. Los fines de semana solían salir de la ciudad. A Tim le gustaba conducir y a Lulu fotografiar la naturaleza. Podían pasarse horas paseando por el bosque o sentados a la orilla del lago construyendo castillos de aire. Tim soñaba con crear su propio estudio de juegos. Lulu quería abrir una pequeña consulta privada. La primera crisis grave se produjo en el 2.º año de matrimonio. Tuvieron que soportar un aborto espontáneo. Lulu se encerró en sí misma. Tim no sabía cómo ayudarla. Pero poco a poco el dolor fue remitiendo, se hicieron más íntimos. Aprendieron a sentirse mejor el uno al otro. Decidieron no precipitarse a tener hijos. Tenían tiempo.
Su historia de amor parecía sencilla y directa. Se conocieron, se enamoraron y se casaron, sin giros dramáticos ni pruebas complicadas. Solo dos personas que encontraron en el otro exactamente lo que buscaban. Tim solía decir que el café derramado había sido el mejor accidente de su vida. Lulu solo sonreía en esos momentos. Ella también consideraba su encuentro un regalo del destino. En el 5º aniversario de su encuentro, volvieron a la misma cafetería. Se sentaron en la misma mesa y pidieron las mismas bebidas. Tim seguía trabajando con su portátil y Lulu leía una revista médica. Solo que ahora eran marido y mujer, y sus dedos estaban adornados con idénticos anillos de boda. La oficina del estudio de Game Made de Blue Pixel era el caos habitual, con diseñadores discutiendo sobre el arte conceptual, programadores retocando el código y directivos apurados por los plazos de entrega. Tim Collins estaba sentado con los auriculares puestos, inmerso en un nuevo nivel de trabajo. Su mesa se reconocía por 2 monitores y una taza de café eternamente medio vacía. De todo el equipo, Tim era el que más tiempo permanecía en el trabajo. Era un perfeccionista del código. Podía pasarse horas buscando un error u optimizando el rendimiento. Sus compañeros a veces se burlaban de su obsesión, pero le respetaban por su profesionalidad. Cuando había que salvar un proyecto, todos sabían que Tim no fallaría. ¿Te acuerdas de la reunión de las 2? Jesse, el diseñador jefe de juegos, dio unos golpecitos en el respaldo de su silla. Me acuerdo, se estiró Tim, amasándose la espalda rígida. Tenemos que hablar del equilibrio en los nuevos niveles. El equipo ya estaba reunido en la sala de reuniones. Tim había desplegado una presentación de cuadros y gráficos en el proyector. Le gustaba respaldar sus ideas con la visualización. Mientras los demás discutían sobre los detalles, él anotaba metódicamente todas las sugerencias para poder hacer revisiones más tarde. Después del trabajo, algunos miembros del equipo fueron al bar, el lugar de reunión tradicional de los viernes por la noche. Tim solía participar, pero hoy quería terminar una parte importante del código. Sacó el móvil y envió un mensaje a Lulu para avisarle de que llegaría tarde. Ella estaba acostumbrada a su horario de trabajo y nunca hacía una escena. Pensó mejor en una oficina vacía. Tim puso su lista de reproducción favorita y se sumergió en su trabajo. Se sentía como pez en el agua entre las líneas de código. Aquí todo era lógico y claro. Cada problema tenía una solución. Las personas eran más complejas que los algoritmos. Su comportamiento no siempre era analizable. Desde niño, Tim soñaba con crear juegos. Mientras otros se limitaban a jugar, él intentaba comprender cómo funcionaba todo por dentro. En el colegio aprendió las bases de la programación por su cuenta. En la universidad ya trabajaba como autónomo. Blue Pixel fue su primer trabajo serio. Llegó aquí como becario hace 6 años. Tim era ahora el desarrollador principal, responsable de la mecánica clave. Se le apreciaba por su enfoque sistemático y su capacidad para encontrar soluciones no estándar. Podía discutir detalles técnicos durante horas, pero se perdía en los eventos corporativos. Las charlas triviales le aburrían, las conversaciones sobre el tiempo le incomodaban. Tenía unos cuantos amigos íntimos en su equipo que eran unos frikis, obsesionados con su negocio. Podían discutir hasta el amanecer sobre las ventajas de los distintos motores o hablar de los fallos de sus juegos favoritos. Tim mantenía una relación laboral equilibrada con el resto de sus compañeros, educada pero no demasiado cercana. Los recién llegados al estudio solían pedirle ayuda. Tim nunca se negaba, aunque eso le quitara tiempo para sus tareas. Recordaba cómo él mismo se había confundido alguna vez sobre cosas sencillas y sentía que era importante compartir sus experiencias. Hay que reconocer que a veces sus explicaciones eran demasiado técnicas. No siempre podía simplificar conceptos complejos. Las ambiciones de Tim eran serias. Soñaba con crear su propio estudio.
Tenía una carpeta con ideas de juegos que quería realizar a su manera, pero mientras adquiría experiencia, aprendía a gestionar proyectos, a ver cómo funciona el negocio de los videojuegos desde dentro. Tim solía llegar a casa pasada la medianoche, sobre todo cuando un proyecto estaba en su fase final. Lulu le dejaba la cena en el microondas y una nota con alguna bonita tontería. Él apreciaba el detalle, aunque no siempre sabía cómo mostrar su gratitud. Últimamente había mucha gente nueva en el estudio. La empresa estaba creciendo, reclutando especialistas para un gran proyecto. Tim no siempre tenía tiempo de memorizar nombres, pero intentaba mantenerse al día de quién hacía qué. Le gustaba ver cómo las distintas personas aportaban algo propio a la causa común. Entre los recién llegados, destacaba una joven diseñadora que tenía una nueva perspectiva de las cosas conocidas. A menudo aportaba soluciones inesperadas que hacían que el equipo viera el proyecto desde otro ángulo. Tim la ayudó en varias ocasiones a lidiar con las limitaciones técnicas del motor. El flujo de trabajo se apoderó de toda su vida. A veces Tim se olvidaba de comer o no se daba cuenta de que ya estaba oscuro fuera de la ventana. Le encantaba ese estado de inmersión total, cuando el mundo entero se reducía al tamaño del monitor y en su cabeza solo giraban algoritmos y fórmulas. Los fines de semana solía navegar por foros profesionales, leer artículos sobre gamificación y estudiar nuevas tecnologías. Lulu a veces bromeaba diciendo que estaba celosa de su trabajo, pero se daba cuenta de que no era solo una profesión, sino una auténtica pasión. Ella misma sentía lo mismo por la medicina. Diane Dickens era capaz de encantar a la gente, ese era su punto fuerte. Esta habilidad la heredó de su madre, conocida en ciertos círculos de la alta sociedad, que enseñó a su hija lo principal. La belleza y el encanto abren cualquier puerta. La infancia de Diane transcurrió entre las interminables fiestas de su madre, desfiles de moda y reuniones sociales. Su padre rara vez estaba en casa, ocupado con sus negocios y sus jóvenes amantes. Pagaba fielmente sus facturas y nunca negaba dinero a su hija, pero Diane nunca había conocido la verdadera atención paterna. Quizá por eso siempre se había sentido atraída por los hombres mayores, fuertes, establecidos, capaces de proteger y cuidar. En el prestigioso colegio público, Diane se convirtió rápidamente en la reina tácita. Sabía cómo conseguir que las personas adecuadas se acercaran a ella y mantener a todos los demás a distancia. Los profesores perdonaban sus pequeñas meteduras de pata. Las compañeras de clase se mostraban celosas e intentaban ser amigas. Los chicos se volvían locos. Pero Diane seguía estando sola. Tras la máscara de una sonrisa encantadora se escondía una mente aguda y un cálculo frío. Sus dotes creativas se revelaron pronto. Era una excelente artista, especialmente buena en bocetos detallados y arte conceptual. Sus padres lo consideraban un bonito pasatiempo, pero Diane veía en su talento un camino hacia la independencia. Soñaba con crear algo propio, no con vivir la vida de otra esposa rica. Después del instituto, ingresó en la escuela de arte, lo que sorprendió a sus padres. Su madre pensó que su hija, con su aspecto y sus contactos, era un camino recto hacia el negocio del modelaje. El padre le ofreció dedicarse a la gestión del patrimonio familiar, pero Diane mostró primero su carácter. Quería desarrollarse como diseñadora. En la universidad descubrió el mundo de los gráficos por ordenador y el diseño de juegos. La cautivó por completo. Infinitas posibilidades para crear nuevos mundos, inventar personajes, construir niveles. Diane estudió con avidez, pasando horas frente a su tableta, perfeccionando sus habilidades. Conoció a Mitch Dickens en un acto benéfico. Su madre la arrastró hasta allí a la fuerza, creyendo que había llegado el momento de que su hija encontrara una pareja digna. Un hombre alto y majestuoso de unos 40 años atrajo inmediatamente la atención de Diane. Tenía la fuerza y la autoridad que le faltaban a su entorno. Mitch también se fijó en la espectacular chica.
Hablaron de arte durante toda la velada. Resultó que él sabía mucho de pintura y visitaba con frecuencia las exposiciones. Diane sabía cómo mantener la conversación y estaba realmente interesada en el arte, no solo fingía estarlo. Su romance se desarrolló rápidamente. Mitch la cortejaba de maravilla. Restaurantes caros, ramos de flores, joyas. Diane no estaba especialmente impresionada, había crecido con una buena posición económica. Le atraían mucho más su inteligencia, su ambición y la confianza con la que estaba construyendo su carrera política. Mitch le propuso matrimonio después de 3 meses de relación. Diane aceptó, aunque se dio cuenta de que el enamoramiento no era la razón principal. El matrimonio con un funcionario influyente le abría nuevas oportunidades, le proporcionaba estatus y estabilidad. Además, Mitch no ponía objeciones a su trabajo. Creía que la mujer de un político debía ser culta y autosuficiente. La boda fue fastuosa. La posición del novio así lo exigía. Diane brilló en el papel de novia feliz, aunque interiormente se mantuvo tranquila y calculadora. Sabía dónde se metía. Un matrimonio de conveniencia era una opción viable para ella. Después de todo, había visto suficientes uniones infelices hechas por amor. Al principio, la vida matrimonial había transcurrido sin sobresaltos. Mitch trabajaba duro. Diane se dedicaba al diseño y ejercía de representante en actos oficiales. Vivían en una lujosa mansión, viajaban mucho, asistían a recepciones privadas. Desde fuera, su matrimonio parecía perfecto, pero poco a poco Diane empezó a sentirse como un pájaro de oro enjaulado. Mitch resultó ser un hombre bastante autoritario. Quería controlar todos los aspectos de sus vidas, desde el vestuario de su mujer hasta su círculo social. Cualquier desacuerdo le irritaba, aunque nunca llegaba al conflicto abierto. El trabajo se convirtió en una válvula de escape para Diane. Podía ser ella misma, una diseñadora de talento, no la esposa de un funcionario influyente. Sus compañeros la valoraban por su profesionalidad, no por su estatus. Aquí se sentía realmente viva y necesaria. Mitch condescendía con su afición a los juegos de ordenador. Pensaba que era una moda pasajera. No entendía cómo su mujer podía pasarse horas trabajando en unas fotos cuando podía brillar bajo los focos. Pero mientras no interfiriera en su carrera, no le importaba. Aquella mañana Lulu se despertó con el olor a café recién hecho. Tim ya se estaba preparando para ir a trabajar, abrochándose apresuradamente la camisa. 2 tazas humeaban sobre la mesa de la cocina. Siempre preparaba café para 2, aunque él mismo saliera corriendo temprano. Hoy tengo una presentación importante, puede que llegue tarde. Tim le dio un picotazo en la parte superior de la cabeza y puso su teléfono en la mesita de noche. «Se me ha estropeado el móvil. ¿Me prestas el cargador?» Lulu asintió somnolienta, estirándose en la cama. El día prometía ser tranquilo, solo 5 pacientes con cita previa. Se tomó su café con calma, se preparó y se dirigía a la puerta cuando vio el teléfono olvidado de Tim. «Se me ha vuelto a olvidar». Lulu sacudió la cabeza. No era la primera vez que le ocurría. Tim podía ser muy despistado cuando estaba inmerso en su trabajo. El teléfono vibró silenciosamente en su mano. Un mensaje apareció en la pantalla. «Gracias por el collar. Eres el hombre más considerado del mundo». El remitente se identificaba simplemente con la letra D. Lulu se quedó paralizada. El tiempo pareció detenerse. 1000 pensamientos pasaron por su mente, pero no pudo atrapar ninguno. Se le helaron las manos y le entraron náuseas. Se hundió lentamente en el borde de la cama, aún con el teléfono en la mano. Su primer impulso fue llamar a Tim ahora mismo, montar una escena, romperle el maldito teléfono, llorar, pero algo la contuvo. Tal vez era un hábito profesional de mantener la calma en situaciones de estrés, o una voz interior que le susurraba, «Tómate tu tiempo». Lulu respiró hondo y exhaló lentamente.
Al volver a encender el teléfono, el mensaje no había desaparecido. La letra D parpadeaba burlonamente en la pantalla. Le vinieron a la mente los recientes retrasos de Tim en el trabajo, sus despistes, su nuevo perfume. Volvió a dejar el teléfono tal y como estaba. Comprobó mecánicamente su bolso. Llaves, cartera, documentos. Todo estaba como siempre, solo que en su interior había algo roto, como si un fino cristal se hubiera resquebrajado. En la clínica, Lulu funcionaba con el piloto automático. Sonreía a los pacientes, rellenaba historiales, hacía recomendaciones. Nadie se daba cuenta de que sus manos temblaban ligeramente cuando ajustaba el equipo. A la hora de comer, se encerró en su despacho y sacó el portátil. Abrió el buscador, pero se quedó paralizada sobre el teclado. ¿Qué buscar? ¿Cómo saber si mi marido me engaña? ¿Qué debo hacer si encuentro un mensaje de mi amante? Cerró el portátil. No lo hizo. A última hora de la tarde un plan se había formado en su cabeza. Claro, frío, bien pensado, sin histerias, sin escenas. Averiguaría la verdad, reuniría las pruebas y después. Luego le daría a D un regalo especial. En casa, Tim estaba inusualmente animado, hablando del éxito de la presentación. Lulu escuchaba, asintiendo, sonriendo en todos los lugares adecuados. Por dentro se sentía sorprendentemente vacía y tranquila. Observaba a su marido como desde la barrera, cómo gesticulaba, cómo se arreglaba el pelo, cómo se reía de su chiste. Hoy estás un poco callada. Tim le tocó el hombro. ¿Cansada? Un poco. Lulu se encogió de hombros. He tenido un día duro. Estuvo despierta mucho tiempo por la noche, escuchando la respiración constante de su marido. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Su primer encuentro, su boda, sus viajes juntos. ¿Había estado viviendo en un mundo imaginario todo este tiempo? ¿O las verdaderas mentiras habían empezado hacía poco? Por la mañana, llamó a la clínica y se tomó su primer descanso en 3 años. Se sentó ante el ordenador y empezó a buscar metódicamente información sobre investigadores privados. Encontrará D. Averiguar todo sobre la mujer que recibía joyas de su marido. Tim ya no se dejaba el teléfono en casa. Siempre comprobaba sus bolsillos 2 veces antes de salir. Lulu no dio señales de notar este cambio. Por lo general, intentaba comportarse como de costumbre, preparar la cena, hablar de cosas del trabajo, planificar el fin de semana. Solo que ahora escudriñaba cada palabra, cada gesto. Se fijaba en las incoherencias de sus relatos sobre la jornada laboral, memorizaba los nombres de los compañeros que mencionaba. Era como si estuviera armando un rompecabezas, pieza por pieza. El espejo reflejaba a la misma Lulu. Pelo cuidado, maquillaje ligero, sonrisa tranquila. Nadie habría adivinado que tras esa máscara familiar se escondía un plan de venganza. Fría, calculadora, reflexiva, Lulu estaba sentada en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, removiendo nerviosa su café, que llevaba mucho tiempo frío. Frente a ella había un hombre de mediana edad con un rostro poco impresionante, difícil de recordar o distinguir entre la multitud. El investigador privado Sam Hodges no parecía el héroe de una película de cine negro, un traje gris corriente, un maletín gastado y gafas de montura fina. S.R.A. Collins, no todos los adulterios se confirman. A veces es solo un malentendido o... El detective empezó a decir, pero Lulu le interrumpió. Quiero los hechos, señor Hodges. El nombre de la mujer, lugares de encuentro, fotografías. ¿Cuánto tardará? El detective sacó un cuaderno andrajoso de su maletín y anotó algo rápidamente. Lulu se dio cuenta de que no usaba ni teléfono ni tableta. La vieja escuela, a la antigua usanza. Por alguna razón, eso le inspiraba confianza. La observación básica es de 1 semana. Si hay encuentros regulares, los grabaremos. Pero si la conexión es casual o son muy cautelosos, el dinero no es un problema.
Lulu puso un sobre la mesa. Esto es un adelanto. Quiero informes diarios y fotos. Hodges asintió, sacando el sobre. Sus movimientos eran parcos, medidos. Sacó su cámara y le enseñó a Lulu algunas fotos, ejemplos de su trabajo. Fotos claras y detalladas, claramente tomadas desde lejos. Para Lulu, la semana siguiente se convirtió en una lista de espera para los informes vespertinos. Hodges escribió secamente, con naturalidad. El sujeto salió de la oficina a las 18:30, visitó el supermercado, regresó a casa a las 19:15, sin comentarios ni suposiciones innecesarias. Tim no cambió su rutina: trabajo, casa, algún que otro bar con los colegas. Lulu siguió desempeñando el papel de esposa atenta, pero ahora cada una de sus palabras se cotejaba con los informes del detective. Rutas, horarios, reuniones, todo quedaba documentado. Al cuarto día de vigilancia, Hodges envió las primeras fotos interesantes. Descanso para comer, cafetería cerca de la oficina de Tim. En la mesa con él estaba sentada una mujer joven, pelo oscuro, ropa elegante, expresiones faciales vivas. Charlaban animadamente sobre algo. La mujer tocaba el brazo de Tim de vez en cuando. Diane Dickens, diseñadora de nivel en la misma empresa, rezaba el pie de foto. Hodges consiguió teclear su nombre. Algo se estremeció en su interior, la misma D del mensaje. Los días siguientes trajeron más confirmaciones. Comidas juntos, supuestas reuniones de trabajo, contactos casuales. Hodges lo registró todo: miradas, gestos, sonrisas. En las fotografías, su cercanía parecía evidente, aunque intentaban comportarse con discreción. El sujeto y Dickens salieron juntos de la oficina a las 22:30. Se dirigieron al restaurante Bluebird. Pidieron vino y cenaron. Conversación de carácter personal, mucho contacto táctil. El siguiente informe era más seco de lo habitual, como si al detective le diera vergüenza escribir detalles. Lulu extendió las fotos sobre la mesa, una cronología de la traición en instantáneas brillantes. Aquí están riéndose de algo. Aquí está Tim arreglándole un mechón de pelo. Aquí está ella probándose el mismo collar en una joyería. Hodge era meticuloso y atento. También hizo un seguimiento de Diane, consiguió su dirección, recopiló información sobre su marido. Mitch Dickens, político. Su reputación es estricta, no tolera los escándalos. Matrimonio oficial, propiedad conjunta. Cada noche, Lulu releía los informes, estudiaba las fotografías, se hacía una idea de su aventura. Por fuera, mantenía la calma. Trabajaba, se ocupaba de la casa, seguía hablando con Tim, pero en su interior crecía un frío y calculador deseo de venganza. El detective continuó su vigilancia. Ahora vigilaba la casa de los Dickens, grabando la rutina diaria de Mitch. Lulu estaba obteniendo información sobre cada movimiento de todos los implicados en el drama. No sabía exactamente cómo iba a utilizarla, pero sentía que el desenlace estaba cerca. En un momento dado, Hodges intentó hacer una conversación sobre el hecho de que muchas parejas pasan por una crisis y el engaño no siempre significa el fin de una relación. Lulu le interrumpió. «Señor Hodges, le pago por hechos, no por terapia de pareja». El despacho de Mitch Dickens estaba perfectamente limpio. Ni un solo papel de más sobre la mesa, todas las carpetas colocadas en orden, incluso los lápices alineados sobre una regla. Odiaba el caos en cualquiera de sus formas, control y orden. En eso se basaba su vida. El gran sillón de cuero crujió cuando Mitch se recostó, mirando los documentos. Por la ventana se veía la ciudad, su ciudad, solía pensar. 20 años en política le habían enseñado a considerar suyo todo lo que le rodeaba. Un ayudante le había traído la prensa más reciente. Mitch miraba todas las publicaciones que mencionaban su nombre. La de hoy era sobre su discurso ante el ayuntamiento. Enfoque duro pero justo,
postura inflexible, mano dura. A los periodistas les gustaban esos epítetos. Creaban la imagen adecuada. Mitch empezó su camino hacia la cima como un simple empleado en la oficina del alcalde, pero ya entonces sabía que era algo temporal. Su ambición y su aguda mente le ayudaron a ascender rápidamente. Era capaz de encontrar los puntos débiles de sus competidores y aprovecharse de ellos sin piedad. A los 35 años ya figuraba entre los funcionarios influyentes de la ciudad. Sus colegas le respetaban y le temían. Mitch no perdonaba los errores ni toleraba la incompetencia. Sus métodos podían ser duros, pero el resultado siempre justificaba los medios. Mitch exigía el mismo orden en casa que en el trabajo. Diane aprendió rápidamente las reglas. Cena perfecta, aspecto impecable, sin preguntas innecesarias sobre sus asuntos. Ella era un bello complemento a su imagen de político de éxito. Su matrimonio parecía ejemplar desde fuera. Mitch estaba orgulloso de su joven esposa. Sabía cómo impresionar a la gente adecuada, mantener conversaciones triviales, seducir a sus socios comerciales. Era una auténtica profesional. Cuando Diane habló de trabajar en la industria del juego, Mitch se resistió al principio. La mujer de un político no debería dedicarse a los juegos de ordenador, pero luego decidió, déjala hacerlo si quiere. Es mejor que si ella empieza a buscar otro entretenimiento. Mitch tenía a sus empleados bajo control. Cualquier retraso, el más mínimo error en el papeleo, y el culpable era reprendido. Él creía que solo el miedo hacía que la gente trabajara duro. A los que no podían hacerlo los despedía sin piedad. Trataba a Diane como a un objeto caro, bonito, pero no especialmente necesario. Le compraba joyas, la llevaba a complejos turísticos, le permitía gastar dinero en ropa elegante. Pero nunca había habido verdadera intimidad entre ellos. Mitch no creía en el amor, solo en las alianzas rentables. En su despacho colgaba una impresionante colección de fotografías de políticos y empresarios famosos. Cada foto era la historia de un trato exitoso o de una victoria política. Mitch recordaba todas esas historias, a quién había convencido y cómo, dónde había tenido que presionar y dónde sobornar. Mitch nunca había perdonado los cambios, ni en política ni en su vida personal. Varios de sus antiguos colegas perdieron sus carreras cuando él descubrió sus juegos entre bastidores, y la mujer de uno de sus competidores, descubierta con una amante, provocó el sonado divorcio de su marido y su hundimiento político. En casa, Mitch exigía una rutina estricta: desayuno a las 7 en punto, cena a las 8. Diane había aprendido a adivinar su estado de ánimo por los más pequeños detalles. La forma en que se desanudaba la corbata, el tono de su saludo, el tiempo que pasaba en su despacho. Siempre aparecían juntos en público. La pareja perfecta. Mitch sujetaba a su mujer por la cintura en un gesto posesivo. Diane sonreía a las personas adecuadas. Habían aprendido a interpretar sus papeles a la perfección. Nadie veía que tras la brillante fachada de su matrimonio había un vacío. A los 40 años, Mitch había alcanzado la cima de su carrera. Era temido por sus enemigos y respetado por sus aliados. Controlaba las principales decisiones del gobierno municipal y tenía contactos en las altas esferas. Su palabra podía arruinar la carrera de alguien o, por el contrario, abrirle puertas. Lo único que Mitch temía de verdad era perder el control. Construyó su imperio ladrillo a ladrillo, eligiendo cuidadosamente a sus aliados y eliminando a sus enemigos. Cualquier grieta en esa construcción podría derribar todo lo que había pasado años construyendo. Comenzó con reuniones de trabajo rutinarias. Tim ayudaba a Diane a lidiar con las limitaciones técnicas del motor. Ella compartía ideas para el diseño de niveles. Se quedaban hasta tarde en la oficina discutiendo el proyecto y no se daban cuenta de cómo las conversaciones se desviaban gradualmente del trabajo a lo personal.
En una pequeña cafetería al otro lado de la calle de la oficina, consiguieron su propia mesa, en la esquina más alejada de las ventanas. La camarera ya sabía su pedido de memoria: un americano para él, un café con leche y canela para ella. Hablaron de juegos, libros, música, compartieron historias de vida. Diane habló de sus proyectos, mostró sus bocetos de personajes. Tim admiró su talento y contempló sus bocetos durante largo rato. Rara vez mencionaba a su marido de pasada, y Tim intentaba no pensar en Lulu cuando miraba a Diane a los ojos. El primer contacto fue accidental. Sus manos se encontraron sobre el teclado. Ambos fingieron que no había pasado nada, pero no pudieron concentrarse en el trabajo en todo el día. Después empezaron a buscar ocasiones para roces casuales: entregar documentos, mostrar algo en la pantalla, arreglarse el pelo. Tim empezó a llevar una camisa de repuesto por si tenía que quedarse hasta tarde con Diane después del trabajo. Se inventaba historias creíbles para Lulu sobre proyectos y reuniones urgentes. Diane también había aprendido a mentir a su marido: actos benéficos, reuniones con amigos, trabajo de cartera. Elegían los lugares con cuidado. Nada de restaurantes populares ni lugares abarrotados. Pequeños cafés en barrios dormitorio, parques desiertos, una vez incluso una exposición de arte moderno. Nadie prestaba atención a una pareja discutiendo instalaciones. Tim eligió los regalos con especial cuidado. Nada de pedidos por internet ni transferencias bancarias, solo en efectivo, únicamente en tiendas alejadas de casa y del trabajo. Recordaba todo lo que Diane le había dicho sobre sus gustos: perfumes favoritos, joyas que le gustaban. El collar lo había comprado en una pequeña joyería de otra parte de la ciudad. La dependienta los había tomado por un matrimonio. Diane se probaba las joyas y Tim la admiraba en el espejo. No la disuadieron. Cuando pagaron, Tim le pidió que no le enviara el cheque a su correo electrónico. En el trabajo pasaban desapercibidos. Se saludaban con un gesto de la cabeza y solo hablaban de asuntos laborales. Si entraba algún compañero, evitaban mirarse. Todas las conversaciones importantes las mantenían a través de mensajes. Creaban cuentas separadas con apodos discretos. Diane guardaba los regalos de Tim en una caja especial en su escritorio. Era demasiado arriesgado tenerlos en casa. Solo se perfumaba antes de quedar con él, se ponía joyas en el baño de la oficina y se las quitaba antes de volver a casa. Aprendieron a fijarse en los detalles más insignificantes: quién entraba en el ascensor, quién se sentaba en la mesa de al lado en la cafetería, qué coches aparcaban cerca. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cada mirada casual parecía sospechosa, cada llamada telefónica una amenaza. Los rumores corrían por la oficina. Los cotillas están en todas partes. Pero Tim y Diane les dieron tan pocos motivos que las habladurías se acallaron rápidamente. Tenían cuidado. No se hacían fotos juntos, no se mencionaban en las redes sociales, no daban muestras evidentes de atención. A veces se sentían como si estuvieran jugando a un elaborado juego de ordenador en el que había que evitar a los enemigos, recoger potenciadores y evitar que te atraparan los jefes. Solo que lo que estaba en juego era mucho más importante que en cualquier otro juego. No se jugaban vidas virtuales, sino familias, carreras y reputaciones reales. Los mensajes se borraban en cuanto se leían. Los números de teléfono se escribían con nombres falsos, para que ni siquiera un vistazo casual a la pantalla delatara su secreto. Inventaban su propio código para las reuniones, frases inocuas que a los extraños les parecían una conversación de trabajo. Cada una de sus reuniones empezaba con una comprobación para ver si alguien les observaba, si alguien se había dado cuenta. Diane había aprendido a detectar los coches de su marido desde lejos. Tim siempre estaba comprobando si las cuentas de las redes sociales de Lulu eran sospechosas. A veces querían dejarlo todo, dejar de esconderse, empezar una nueva vida juntos, pero ambos se daban cuenta de que era imposible.
Había demasiado en juego, demasiado complejamente entrelazado. Lo único que les quedaba era continuar con esa doble vida, con la esperanza de encontrar algún día una salida. El despacho del detective Hodges olía a cuero y tabaco. Lulu estaba sentada en un sillón desgastado, revisando las fotografías esparcidas sobre el escritorio. Las imágenes se iban sumando a una historia. Aquí estaban Tim y Diane saliendo del restaurante. Aquí estaba ella entrando en el coche de él. Aquí entraban juntos en una joyería. ¿Eso es todo? Lulu intentó hablar con calma, aunque todo en su interior temblaba. Hodges negó con la cabeza y encendió el portátil. En la pantalla apareció un vídeo. Una cámara oculta en el vestíbulo del centro de negocios captó a Tim y Diane besándose en un pasillo vacío. Lulu lo vio sin interrupción, absorbiendo cada detalle, la forma en que él le tocaba el pelo, la forma en que ella le halagaba, la forma en que miraban a su alrededor. La siguiente carpeta contenía capturas de pantalla de su correspondencia. El detective había accedido de algún modo a sus mensajes. Lulu leyó línea por línea, anotando los detalles para sí misma. Utilizaban un código sencillo. Las reuniones se llamaban Besiu, los regalos Pomivisihu. Pero detrás de las frases comerciales había otros significados. Los papeles están listos, puedes recogerlos hoy, se refería al collar. Reunión a las 3 o'clock, en el viejo lugar, era otra reunión secreta. Echo de menos nuestras discusiones sobre el proyecto, una confesión de afecto. Hodges sacó otra carpeta, los resultados de la vigilancia sobre Mitch Dickens, su agenda de viajes, contactos, hábitos. El detective hizo especial hincapié en su actitud hacia la fidelidad conyugal. En el pasado, Mitch había sido implacable con quienes intentaban destruir las familias ajenas. Es muy sensible con su reputación. Hodges golpeó con el dedo la fotografía de Mitch. Cualquier atisbo de escándalo podría costarle su carrera. Lulu reunió lentamente todos los materiales. Ya sabía lo que iba a hacer a continuación. El plan se formó solo, claro, frío, despiadado. Diane recibiría su último regalo, y Mitch obtendría todas las pruebas de la infidelidad de su mujer. En casa, creó una carpeta especial en su ordenador, clasificó todas las fotos por fecha, imprimió las más reveladoras. Las capturas de pantalla de la correspondencia también se ordenaron cronológicamente, desde los primeros mensajes inocentes hasta los últimos, más explícitos. Lulu repasó el vídeo varias veces, fijándose en cada gesto, en cada mirada. Eligió deliberadamente los momentos más íntimos, los que no podían explicarse por una simple relación de amistad o de trabajo. En una hoja aparte, hizo una cronología detallada de sus encuentros, fechas, lugares, duración. Era una verdadera crónica de la traición, respaldada por pruebas fehacientes. El correo electrónico de Mitch Hodges era fácil de conseguir, aparecía en la página web oficial. Lulu empezó a redactar una carta de presentación, pero luego cambió de idea. Nada de palabras, solo hechos. Fotos, vídeos y correspondencia contarían la historia. Eligió un kashi especial para Diane, una copia impresa del mensaje sobre el collar, bellamente enmarcada en papel caro. Lo metió en una caja elegante y lo ató con una cinta. Decidió enviar el paquete a la oficina, el lugar donde había comenzado su romance con Tim. Hodges ofreció sus servicios para entregar el material, pero Lulu declinó. Lo haría ella misma. Quería controlar todas las fases de su venganza, ver cómo se desmoronaba el castillo de naipes de mentiras que tanto les había costado construir. Eligió un día para la parte final del plan, cuando Mitch tuviera un importante acontecimiento político, que la noticia de su esposa infiel le pillara en el peor momento posible. Diane recibiría su paquete un poco antes, tendría tiempo de darse cuenta de que su secreto había salido a la luz. Lulu actuó con calma y metódicamente,
como si estuviera preparando un proyecto de trabajo rutinario. Comprobó todos los documentos, verificó la calidad de todas las fotos, comprobó los archivos de vídeo. Sin accidentes, sin errores, todo tenía que funcionar a la perfección. No sintió regodeo ni satisfacción, solo la fría certeza de que estaba haciendo lo correcto. Habían jugado, se habían escondido, habían mentido. Ahora era el momento de vengarse. Lulú colocó todas las pruebas sobre la mesa de la cocina. Cada foto, cada captura de pantalla, cada documento tenía que tener su lugar en la historia. Para Mitch, estaba preparando un expediente completo, con fechas, lugares y detalles de las reuniones. Nada superfluo, solo los hechos. Decidió enviar la carta a Mitch desde una dirección anónima. El asunto era simplemente sobre tu mujer. Ella sabía que él no sería capaz de ignorar ese titular. Adjuntó algunas de las fotos más reveladoras y un breve vídeo, lo suficiente para hacerse una idea, pero no todas las cartas a la vez. La primera parte del compromiso le llegó a Mitch por la mañana temprano. Normalmente revisaba el correo durante el desayuno, antes de las reuniones importantes. Lulu se lo imaginó abriendo la carta, con la cara desencajada al ver las fotos de su mujer con otro hombre. La respuesta llegó 2 horas más tarde, breve y seca. Necesito todo el material, inmediatamente. Lulu sonrió. El pez había mordido el anzuelo. Envió una segunda carta con una bolsa llena de pruebas, fotos, vídeos, correspondencia, todo lo que el detective había reunido en semanas de vigilancia. Mitch había permanecido en silencio durante casi 24 horas. Lulú esperó pacientemente, comprobando su correo electrónico cada hora. Por fin llegó un mensaje, solo unas palabras. Lo investigaré. Gracias por la información. Hizo una captura de pantalla de la correspondencia y la guardó en una carpeta aparte. Ahora tocaba preparar un dabo para Diane. Lulu eligió una caja preciosa, blanca, con relieves dorados, el tipo de caja en el que se suelen regalar joyas caras. Dentro había una copia impresa de su correspondencia con Mitch, para que Diane supiera que su marido ya lo sabía todo. A la copia impresa, Lulu añadió el mensaje sobre el collar, el principio del fin de su aventura secreta. Lo dispuso todo en papel caro, cada hoja en un sobre aparte. Era como un álbum exquisito, solo que en lugar de fotos familiares, era una historia de traición. Até la caja con una cinta, rojo oscuro, del mismo color que el collar sobre el que había escrito Diane. Encima adjuntó una tarjeta con una breve nota, de una esposa agradecida, sin nombres, sin palabras innecesarias, que ella adivinara. Lulu había pensado en todos los detalles de la entrega. Enviaría el paquete a la oficina de Diane, donde todo había empezado. Eligió un servicio de mensajería que garantizaba la entrega en el momento exacto. Quería que Diane recibiera el email por la tarde, cuando ya conociera la reacción de su marido. Durante toda la tarde, Lulu revisó los materiales. Todo tenía que estar perfecto. Se imaginó a Diane abriendo la caja, leyendo los impresos, dándose cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Sin compasión, solo con la fría satisfacción de una operación bien planeada. Tim volvió tarde, como de costumbre. Habló del trabajo, del nuevo proyecto. Lulu escuchó sin entusiasmo, pensando en el mañana. Preparó la cena como de costumbre, sonrió en todos los lugares adecuados, mantuvo la conversación. La esposa perfecta por el momento. Por la noche no pudo dormir en mucho tiempo. Repasó su plan mentalmente, comprobando si se le había pasado algo importante. Tim dormía plácidamente a su lado, sin saber que al día siguiente todo cambiaría. Lulú le miró a la cara y pensó en lo fácilmente que había traicionado su pasado común, su amor, su confianza. Por la mañana, se levantó antes de lo habitual. Volvió a comprobar el paquete para Diane, asegurándose de que toda la documentación estaba en su sitio.
Llamó al servicio de mensajería y confirmó la hora de entrega. Se sentó a tomar café, viendo salir el sol por la ventana. Comenzaba el día de la venganza. Mitch se quedó mirando la pantalla del portátil, con la papada en la cara. Fotos, vídeos, correspondencia, todo se sumaba en un mosaico de traición. Su mujer, su Diane, sonriendo a otro hombre, aceptando regalos, reuniéndose en secreto. El vaso de whisky que tenía en la mano se había vaciado por tercera vez, pero no le resultaba nada fácil. La oficina estaba en silencio absoluto. Mitch había cancelado todas sus reuniones y había prohibido a su secretaria que le molestara. Repasaba metódicamente cada documento, cada fotografía, tomando notas en su cuaderno, fechas, lugares, detalles. Su pedantería no había cambiado ni siquiera ahora. Su primer impulso había sido llamar inmediatamente a Diane, montar un escándalo. Pero los años en la política le habían enseñado a controlar sus emociones. Llamó a su ayudante de confianza y le ordenó que comprobara cada detalle del material que había recibido. Tenía que asegurarse de que todo era auténtico. El ayudante trabajó con rapidez. Las confirmaciones se sucedían. Los recibos de los restaurantes coincidían con las fechas de las fotografías. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaban los encuentros. Los testigos identificaban a Diane y a su amante. No había duda. Su mujer tenía realmente una aventura con un programador informático. La idea de que Diane eligiera a un simple programador de videojuegos en lugar de a él hizo que Mitch temblara de rabia. Él, que le había dado todo: estatus, dinero, posición en la sociedad. Él, que había hecho la vista gorda ante su extraña fascinación por los juegos de ordenador. Y así era como ella le devolvía su generosidad. El teléfono del escritorio se activó. Diane. Probablemente ya había recibido un reel de esa mujer. Mitch colgó la llamada. Que sufriera, que se diera cuenta de que su pequeño mundo estaba a punto de derrumbarse. Quería que ella sintiera cada segundo de la espera del inevitable desenlace. Al anochecer, el enfado había remitido, dando paso a una fría furia. Mitch llamó a su abogado. Había que preparar el papeleo. El acuerdo prenupcial estaba bien redactado. Diane no recibiría nada en caso de infidelidad. Ni dinero, ni propiedades, ni manutención. Solo con lo que llegó al matrimonio. Diane llegó tarde a casa, aparentemente con la esperanza de que él ya estuviera dormido. Mitch la esperaba en el estudio. Ella entró, pálida pero erguida. En sus manos, la misma caja de impresiones. «Puedo explicárselo», empezó a decir, pero Mitch la detuvo con un gesto. «No te molestes». Su voz sonaba tranquila, casi mundana. «Puedes recoger tus cosas mañana. Solo tus efectos personales, Diane. Todo lo demás está descrito en el acuerdo prenupcial». Ella intentó decir algo sobre el malentendido, sobre que las cosas no eran lo que parecían. En silencio, Mitch colocó las fotos sobre la mesa, una tras otra. Encuentros, besos, abrazos. Diane se quedó en silencio, mirando las fotos. «Tienes una hora». Mitch miró su reloj. «Luego llamaré a seguridad. Y no te aconsejo que vayas a la prensa. Ya sabes lo que puedo hacerle a tu reputación». Diane subió a recoger sus cosas. Mitch la oía pasearse por el dormitorio, abriendo armarios, sacando cajones. No se movió mientras seguía mirando los papeles del escritorio. El trabajo le ayudaba a no pensar en la traición. Una hora más tarde, Diane bajó las escaleras con 2 maletas. Se detuvo en la puerta del despacho como si quisiera decir algo. Mitch ni siquiera levantó la vista de sus papeles. La puerta principal se cerró en silencio. Su mujer había salido de su vida tan silenciosamente como había entrado en ella. Lo primero que hizo por la mañana fue ponerse en contacto con los abogados, luego con las personas adecuadas de la prensa. La historia de la esposa infiel no iba a salir en los periódicos, pero los rumores se habían extendido de todos modos. En sus círculos era imposible ocultar nada por completo.
En el trabajo, Mitch seguía tan concentrado y serio como siempre. Nadie se atrevía a hablar con él de asuntos personales. Solo la recepcionista se dio cuenta de que bebía más café y sonreía menos a menudo, pero era demasiado lista para comentar los cambios de humor del jefe. Aquella noche, a solas, Mitch sacó una foto de su boda. Diane sonreía a la cámara, feliz y hermosa, o ya entonces fingía. Arrugó la foto y la arrojó a la chimenea. Las llamas consumieron rápidamente el papel satinado, borrando el último recuerdo de la mujer que se había atrevido a traicionarlo. Diane estaba en medio de la calle con 2 maletas, sin saber a dónde ir. La noche era fría y la lluvia fina la helaba hasta los huesos. Intentó llamar a un taxi, pero le temblaban tanto las manos que el teléfono se le escapó de los dedos. La realidad de lo que estaba ocurriendo no entraba en su cabeza. Las maletas contenían sorprendentemente poco: algunos vestidos, lencería, cosméticos, documentos. Todo lo demás se había quedado en la casa que había sido su fortaleza por la mañana: las joyas, los trajes de diseño, la colección de bolsos. Mitch había dejado claro que ahora todo le pertenecía. Un taxi la llevó al hotel más cercano. En recepción, Diane buscó su tarjeta de crédito, pero ya estaba bloqueada. Mitch había actuado con rapidez. Cortó todos los lazos financieros. Por suerte, llevaba dinero en el bolso, suficiente para un par de noches en una habitación barata. Pasó la noche sentada en la incómoda cama, releyendo los mensajes de Tim. El teléfono seguía funcionando. Al parecer Mitch se había olvidado de ese pequeño detalle. O lo había dejado a propósito para que ella se diera cuenta de su situación. Tim no contestó. También debía de tener su ración de revelaciones. Por la mañana, Diane intentó ponerse en contacto con sus amigos, pero los teléfonos estaban en silencio. Mitch tenía el don de hacer correr la voz. Ahora era persona non grata en su círculo habitual. Nadie quería arriesgarse a la ira de un político poderoso. Llegó a la oficina a la hora de comer. No se atrevía a llegar antes. Un guardia la detuvo en la entrada. El acceso al edificio estaba bloqueado. Le llegó por correo un aviso de despido en seco. Mitch no se había olvidado de nada. Estaba destruyendo metódicamente todo lo que la relacionaba con su antigua vida. Los días siguientes pasaron como un borrón. Diane intentó encontrar un abogado, pero todos los abogados importantes de la ciudad se negaron amablemente a llevar su caso. El acuerdo prenupcial se había redactado a la perfección. Ella misma había firmado el documento, según el cual perdería todos sus derechos en caso de adulterio. El dinero se fundió rápidamente. Hubo que cambiar el hotel por otro aún más barato, y luego por un hostal. Los vestidos de diseño y los tacones de aguja resultaban ridículos. Diane se dio cuenta por primera vez de lo poco que significaba sin el estatus de esposa de un hombre poderoso. Sus padres no contestaban al teléfono. Seguramente Mitch también se había puesto en contacto con ellos. Su padre siempre había considerado que el matrimonio con un político era un buen partido. Su madre estaba orgullosa del éxito de su hija en la alta sociedad. Ahora era una vergüenza para ellos, una mancha en la intachable reputación de la familia. En un momento dado, Diane intentó reunirse con Mitch. Lo vigiló a la puerta de su despacho, intentó hablar con él. Pero los guardias cortés pero firmemente le impidieron el paso. Y una hora más tarde llegó un mensaje de su abogado, un nuevo intento y se emitirá una orden de alejamiento. Ni siquiera intentó abrir su página en las redes sociales. Probablemente ya había discusiones en ebullición allí. Los miembros de la alta sociedad, que hacía poco la consideraban una querida amiga, estaban ahora saboreando los detalles del escándalo. Su caída se había convertido en el principal tema de cotilleo. El albergue era ruidoso e incómodo. Las compañeras de habitación, jóvenes turistas, charlaban sobre viajes y diversiones.
Diane estaba tumbada en la estrecha cama, mirando al techo, pensando en cómo un enamoramiento irreflexivo había arruinado toda su vida. Hacía tiempo que le habían cortado el teléfono por impago, el último vínculo con su pasado. Encontrar trabajo era casi imposible. Su portafolio seguía en el ordenador del trabajo y todos sus contactos estaban relacionados con su vida anterior. Mitch se aseguró de que ninguna empresa seria de la ciudad la contratara. Su nombre se había vuelto tóxico. El espejo reflejaba a una mujer desconocida, demacrada, de ojos caídos, con la ropa arrugada. ¿Dónde había ido a parar la belleza segura de sí misma que brillaba en las reuniones sociales? Diane se apartó del espejo. Era superior a sus fuerzas contemplar su derrota. La última vez que había visto a Tim, salía del supermercado con unas bolsas. Diane se sacudió hacia él, pero él fingió no darse cuenta. Subió a toda prisa a su coche y se marchó. Era comprensible. Él también intentaba salvar lo que le quedaba de vida. En su pequeño bolso Chanel, el único accesorio que había conseguido coger, estaba la caja de impresiones. Diane recordaba aquel momento con una claridad aterradora. Un mensajero llamó a la puerta del despacho, un chico joven con chaqueta de uniforme. Le tendió un portapapeles para que firmara y le entregó una caja blanca con relieve dorado. Diane sonrió pensando que era otro regalo de Tim. Le gustaba sorprenderla, sobre todo últimamente. La caja era ligera, delicada, el tipo de caja que se suele utilizar para las joyas. Diane desató con cuidado la cinta rojo oscuro y abrió la tapa. Dentro había hojas de papel cuidadosamente dobladas, impresiones de mensajes, fotografías, y encima había una nota, de una esposa agradecida. Ella no sabía en ese momento que Mitch ya había recibido su prueba. Se sentó a mirar las fotos y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Tim estaba sentado en su escritorio, con la mirada perdida en el monitor. El código en el que había estado trabajando durante las últimas semanas se desdibujaba ante sus ojos. La noticia del despido de Diane se había extendido por toda la oficina al instante. La noticia de la separación de su marido fue la siguiente. Los rumores se filtraron a través de la secretaria de alguien, cuyo jefe estaba en contacto con la gente de Mitch Dickens. El teléfono de su bolsillo estaba en silencio. Diane no contestaba a los mensajes. Tim llevaba todo el día intentando llamarla, pero solo oía pitidos cortos. Sabía que tenía que concentrarse en el trabajo, terminar el proyecto, mantener al menos una apariencia de normalidad, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo sucedido. Llegó tarde a casa. Se había quedado hasta tarde en la oficina a propósito. No quería ver a Lulu, pero ella le estaba esperando en la cocina. Estaba sentada a la mesa, con una conocida carpeta de fotografías delante. Tim se quedó inmóvil en la puerta sin saber qué decir. «Siéntate», dijo Lulu con calma, casi mundana. «Tenemos que hablar». Se hundió en la silla de enfrente. Sobre la mesa había fotos de ellos y de Diane. Encuentros, conversaciones, tocamientos casuales. La historia de su romance, documentada por la atenta lente de alguien. «¿Desde cuándo lo sabes?» Su voz sonaba ronca. «¿Recuerdas cuando te dejaste el teléfono en casa? El mensaje sobre el collar, bastante descuidado por tu parte». Tim recordó aquel día. Había ido corriendo a una presentación y se había dejado el teléfono cargando. Una cosa tan pequeña, un accidente. Se pasó la mano por la cara tratando de ordenar sus pensamientos. «Lulu, puedo explicarlo todo». «¿En serio?» Ella enarcó una ceja. «Pues explícalo. Dime cómo saliste con ella mientras yo te esperaba en casa. ¿Cómo le comprabas regalos con el dinero que ahorrábamos? ¿Cómo hiciste planes a mis espaldas?» Cada palabra que decía daba en el blanco. Tim miró las fotos, las fechas, las impresiones de los mensajes. Todo parecía tan superficial, tan indigno, cuando se extendía así sobre la mesa de la cocina. «No era mi intención que las cosas salieran así», dijo en voz baja mirando hacia la mesa. «Simplemente ocurrió. Trabajamos juntos,
socializamos mucho, y decidiste que tus sentimientos eran más importantes que tus obligaciones con otras personas. Le interrumpió Lulu. ¿Más importantes que nuestro matrimonio? ¿Que su familia? Tim guardó silencio. ¿Qué podía decir? Cualquier excusa sonaría falsa. Realmente se había encaprichado de Diane, había dejado que ese encaprichamiento se convirtiera en algo más, y ahora todo se estaba desmoronando. ¿Sabes qué es lo gracioso? Lulú estaba reuniendo las fotos de nuevo en la carpeta. Ni siquiera estoy enfadada, solo decepcionada, contigo, de nosotros, en todo esto. Puedo arreglarlo. Le tendió la mano, pero ella se apartó. No, Tim, ya no. He empaquetado mis cosas, tus cosas. Están en la habitación de invitados. Tienes una semana para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Hablaba como si estuviera discutiendo un proyecto de trabajo, sin lágrimas ni acusaciones, solo hechos y decisiones. Tim sintió que todo su interior se agarrotaba ante su manera de hablar. ¿Qué pasa con...? Balbuceó. ¿Qué pasa con nuestros planes? ¿Todo lo que construimos juntos? Tú mismo lo arruinaste. Lulu se levantó de la mesa. Cuando decidiste que podías vivir una doble vida, cuando empezaste a mentirme, cuando la elegiste a ella. Tim se sentó en la cocina mucho después de que Lulu se hubiera ido al dormitorio, mirando las paredes familiares, las fotos de ellos juntos en la nevera, las pequeñas cosas que hacían de esta casa su hogar. Todo eso tendría que desaparecer. En el trabajo, intentó concentrarse en el código, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo sucedido. Los compañeros cuchicheaban a sus espaldas. La noticia del escándalo de Diane había llegado a la oficina. Algunos lo miraban con juicio, otros con curiosidad. Tim se sentía bajo el microscopio. Lulu había reconstruido su vida metódicamente y con calma, como un cirujano que extirpa un tumor. Cambió las cerraduras del piso, eliminó las fotos de ellos juntos, ordenó sus pertenencias. Todo lo que le recordaba a Tim fue a parar a cajas en el entresuelo. En el trabajo se sumergió en nuevos proyectos. La clínica se ampliaba, llegaban nuevos pacientes. Por las tardes daba largos paseos por la ciudad, acostumbrándose a estar sola. Iba a cafés desconocidos, compraba libros con los que soñaba desde hacía tiempo, pero que nunca encontraba tiempo para leer. La libertad le sabía un poco amarga, pero cada día le resultaba más familiar. Tim alquiló un pequeño piso no lejos del trabajo. Paredes vacías, mobiliario mínimo. No se instaló, como si no creyera que fuera a quedarse aquí mucho tiempo. Por las tardes se sentaba ante su portátil, inmerso en su trabajo. El código era su salvación, lo único que aún podía controlar en su colapsada vida. En la oficina intentaba pasar desapercibido, se alejaba de donde solía sentarse Diane, evitaba relacionarse con sus compañeros, trabajaba duro y con diligencia, como si intentara redimirse con interminables líneas de programas. Sus jefes apreciaban su diligencia, pero él se convirtió en un paria. Mitch se lanzó de cabeza a la política. Sus discursos se hicieron aún más duros, sus decisiones más despiadadas. Destruyó metódicamente cualquier mención al escándalo con su esposa, utilizando sus conexiones e influencias. La sociedad laica no tardó en captar la indirecta. El nombre de Diana Dickens se convirtió en tabú. Por las tardes, pasaba largas horas sentado en su despacho, revisando documentos e informes. El trabajo se convirtió en su escudo contra los pensamientos de traición. Sus ayudantes aprendieron a determinar su estado de ánimo por la cantidad de café que bebía y el tono con que daba las órdenes. Diane desapareció de la ciudad. Dijeron que se había ido con un pariente lejano a provincias. Borró sus redes sociales y apagó el teléfono. Se había convertido en un fantasma, un recordatorio de lo rápido que podía perderse todo lo que parecía inmutable. De vez en cuando, Lulu se encontraba con Tim en el supermercado o en la calle. Se saludaban con la cabeza y pasaban como extraños.
Todas las palabras estaban dichas, todos los puentes quemados. Lo único que quedaba era el recuerdo de que una vez habían sido felices juntos. Lulu tenía una nueva tradición en la clínica. Empezó a quedarse después del trabajo, ordenando el papeleo y planificando el día siguiente. El hogar ya no la atraía, ya no le prometía comodidad y calor. Aprendió a encontrar placer en las pequeñas alegrías, una nueva taza de café, una operación con éxito, una sonrisa de agradecimiento de un paciente. Tim empezó a ver a un terapeuta. Se sentó en el acogedor despacho, contó sus sentimientos, intentó comprender por qué todo iba mal. El terapeuta le escuchó atentamente, le hizo las preguntas adecuadas, le ayudó a comprenderse a sí mismo. Pero no todo fue más fácil. Solo se aclaró la imagen de sus propios errores. Mitch estaba inmerso en un nuevo proyecto político, una gran reforma del gobierno municipal. Pasaba 16 horas en el trabajo, exigiendo lo mismo a sus subordinados. La casa estaba vacía y oscura, y él no quería volver allí. Demasiados recuerdos guardaban aquellas paredes. La vida tomaba poco a poco un nuevo rumbo. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a los dramas personales de sus habitantes. El tiempo curaba las heridas, embotaba el dolor, borraba la nitidez de los recuerdos. Pero algo cambió irrevocablemente en cada uno de ellos, como si un fino cristal se hubiera resquebrajado y las grietas ya no pudieran pegarse. 6 meses sin dinero ni contactos habían pasado factura. Diane había adelgazado, sus rasgos se habían afilado, sus ojos cazaban. Estaba frente a la mansión de Mitch, mirando la fachada familiar. Nada había cambiado. Los mismos arbustos cuidados, el mismo césped perfecto, las mismas cámaras de seguridad. Lo había intentado todo durante meses. Intentó conseguir trabajo como diseñadora en pequeños estudios, pero los rumores del escándalo también llegaron allí. Trabajó de camarera, pero enseguida la reconocieron. Las fotos en las crónicas sociales no son tan fáciles de olvidar. Vendió las últimas joyas que se había llevado de casa. El guardia la acompañó a la casa por la puerta trasera. La puerta principal ya no era para ella. Todo en el despacho de Mitch era igual. Los muebles pesados, el olor a puros caros, el orden perfecto en el escritorio. Solo el hombre parecía haber envejecido, arrugas en los ojos, canas en el pelo. «Siéntese». Mitch señaló la silla de visitas. No la silla en la que solía sentarse antes, sino otra distinta, alejada del escritorio. «No tienes muy buen aspecto». Diane balbuceó. Todas las palabras que había preparado de repente parecían falsas. «No tienes que dar explicaciones». Mitch se levantó, acercándose a la barra. Se sirvió un whisky, nada para ella. «Lo sé todo sobre tus intentos de conseguir un trabajo, sobre las entrevistas fallidas, de cómo te echaron del restaurante donde intentaste ser camarera». Habló con calma, sin regodearse. Se limitó a exponer los hechos. Diane se quedó callada. ¿Qué podía decir? Realmente lo sabía todo. Su largo brazo llegaba a todos los rincones de la ciudad. «Podría decir que todavía siento algo por ti». Mitch miró por la ventana, agitando su vaso de whisky. «¿Y sabes qué? Eso sería la verdad. Pero en mi vida, la reputación lo es todo. Llevo años construyéndola, paso a paso, y no hay sentimientos que valgan la pena para arruinar lo que he construido». Se volvió hacia ella, y Diane vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. «Esto es lo que puedo ofrecerte. Un piso en un barrio tranquilo, manutención mensual, suficiente para vivir cómodamente, pero sin lujos, sin eventos sociales, sin intentos de restablecer viejos lazos. Serás mi secreto, no mi esposa». Diane apretó los dedos con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Hace 6 meses habría rechazado indignada semejante oferta, pero ahora puedes olvidarte del estatus.
Incluso lo contrario, tendrás que aprender a pasar desapercibida. Nada de fotos de prensa, nada de apariciones públicas. Ya no eres Diana Dickens, solo una de las muchas mujeres de esta ciudad. Estoy de acuerdo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, pero había algo de verdad en ellas. Realmente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salir del agujero en el que se había metido. Mitch asintió, como si no dudara de su respuesta. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Estaba todo preparado de antemano. Realmente sabía que ella iba a venir. Mi ayudante te llevará a tu nueva casa. Todo lo que necesitas está allí. Mañana recibirás una tarjeta bancaria y tu primera transferencia. Las reglas son sencillas. Ningún contacto con la prensa, ningún intento de contactar con antiguos conocidos. Vives en silencio, mantienes un perfil bajo. Si incumples las condiciones, te quedarás sin nada. Diane firmó los papeles, casi sin leerlos. Le temblaba la mano, pero la firma seguía siendo hermosa, un último recuerdo de la vida que había perdido. El ayudante de Mitch esperaba a la salida, con las llaves del nuevo piso y una expresión indiferente en el rostro. Diane lo siguió hasta el coche, sintiendo las miradas de las cámaras de seguridad a su espalda. Había conseguido lo que buscaba, un techo y un medio de vida, pero el precio era alto. Iba a convertirse en una sombra de sí misma, en una empleada anónima de un hombre poderoso. Mitch observó desde la ventana del despacho cómo el coche negro se llevaba a Diane. Todavía sentía algo por ella, pero la reputación valía más que cualquier sentimiento, y Diane, bueno, ya había elegido, 2 veces,